la señal de su luz. Solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. Solo por medio de Jesús podemos ver verdaderamente. En el capítulo anterior, es bien importante cuando estudiamos un pasaje bíblico que usted haga dos cosas. Antes de estudiar un capítulo específico, usted necesita saber el contexto o la dirección del autor de ese libro. En este caso estamos hablando del Evangelio de Juan. Conocer todo el Evangelio de Juan, entender lo que Juan está tratando de trazar desde el principio hasta el final, nos va a ayudar a nosotros a detenernos, como vamos a hacer hoy en Juan capítulo 9, para entender qué es lo que nos quiere decir. Y como hemos venido estudiando, Juan, a lo largo del Evangelio de Juan, nos está presentando señales. ¿Por qué? Porque el lector de Juan tiene que ver señales de que este Jesús, del cual él está escribiendo, del cual él fue discípulo de él, era más que un hombre. Podemos ver a través de cada una de estas señales, y comenzamos con la boda de Caná, el agua convirtiéndose en vino, y en la declaración del maestresala, todos dan el mejor vino al principio, y le dice, ¿verdad?, a la familia del novio y al novio, pero ustedes han dejado el mejor vino para este momento. Y ahí hay una gran señal, hay una gran enseñanza. Dios le envió a Israel buenos profetas. Le mandó a Moisés. Le dio reyes como David, le dio reyes como Salomón. Llegó gente dentro de la historia de Israel que eran buenos para ellos, pero el mejor vino era Jesús. Amén. Todos estos son señales de que ustedes han tenido buenos mensajeros, ustedes han tenido buenos tiempos de refrigerios. Yo he enviado recursos, pero ahora les envío el mejor de los recursos. Y esa es la primera señal de Jesús. Y cada una de ellas vimos también, ¿verdad? Vemos el poder de Jesús sobre la sanidad, porque Él es el sanador. También estamos viendo y vimos la multiplicación de los panes y los peces como señal de que también Él es el proveedor. Estamos viendo el Salvador, el mensajero, estamos viendo el Mesías, estamos viendo el sanador. Y en el día de hoy estamos viendo al que es la luz. Nuevamente, Juan nos está dando señales. Otra cosa que está haciendo Juan simultáneamente con hablarnos de las señales, él está proclamando a través de los labios de Jesús. Jesús está proclamando quién Él es. En Juan, usted, el que ha leído Juan completamente, y si no lo ha hecho, le invito a que lo haga, va a encontrar que dice Jesús: yo soy la luz, yo soy el buen pastor, yo soy el pan, ¿verdad? Todas estas señales, todas estas declaraciones y afirmaciones de quién es Jesús para el hombre. ¿Qué vemos en Juan? Nuevamente, porque es noche de oración e información. Primero nos da señales y luego declaraciones de quién es Jesús. Y usted tiene que ver estas dos cosas a la vez. Pero Juan no quiere que usted solo lo vea por declaración de boca de Jesús. Porque en el capítulo 8, ahí está la gran declaración de que yo soy la luz del mundo. Eso está ahí. Eso está ahí. Ahora vamos a entrar en cómo es Jesús la luz. Yo debí de hacer lo que está haciendo los jóvenes ahora mismo, porque la hermana Alexandra, que le está dando la clase a los jóvenes, tomó el salón de descanso de los maestros y cerró, y toda la luz que salía, ¿verdad?, que entraba, está opacada en este momento, y están en un cuarto oscuro y va a encender unas luces, ¿verdad? Y una gran enseñanza. Así que si se aburren conmigo, pueden ir para allá. Pero es bonito porque así es en el mundo, ¿verdad? Estamos en oscuridad, pero hemos visto la luz. Amén. Hemos visto la luz. Quiero que usted vea señales y declaraciones de quién es Jesús. No tan solo declaraciones de la boca de Jesús, sino
lo que Jesús hace que demuestra quién Él es. Todo eso está en el Evangelio de Juan. Leemos el libro completo, queremos estudiar el número 9, pero como Juan está tratando algo específico, por eso quise ir al poquito antes, para que usted entienda que hay en Juan 8 que sería importante para yo entender Juan capítulo 9. Amén. Eso es bien importante. Usted quiere leer toda la Biblia, lea todo el libro, entienda de qué se trata el libro, luego lea el pasaje que quiere estudiar más profundo, pero para entender lo que pasa en ese pasaje y lo que pudiese aplicarse a su vida, léase el anterior, especialmente en la narrativa. Los evangelios son narrativas de la vida de Jesús. Y la Biblia está llena de narrativas. Usted quiere, lo mismo aplica si estamos estudiando a David. ¿Por qué? Porque nos da la narrativa de toda su vida, de su ministerio y de cómo llega a ser rey, sus victorias y todas las situaciones. Es bien importante que dentro de la narrativa usted la conozca completa y luego individual. ¿Por qué yo digo esto? Porque todos queremos un estudio bíblico profundo, pero el que no es lector de la Biblia no puede profundizar las escrituras. Usted puede venir hoy y escuchar cosas muy lindas, pero si usted no se ha comprometido, en este caso el Evangelio de Juan, a conocer el Evangelio de Juan completamente, se nos hará difícil profundizar. Así que el profundizar la palabra comienza con ser un lector devocionario a diario de las Escrituras. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia a diario. Estamos viendo hoy y vamos a ver cómo es Jesús la luz a través de un milagro que es bastante conocido también. Así que antes de yo dialogar con ustedes sobre esto, yo quiero que los voy a invitar a que lean individualmente Juan capítulo 9 del 1 al 11 y luego quiero escuchar impresiones de ustedes. Así que les voy a dar un minutito para que cada cual lea. Muy bien, yo lo acabo de terminar de leer, asumo que, ¿verdad? Si estamos leyendo a la misma forma, creo que ya todos lo leyeron. Quiero escuchar de ustedes primero que nada, qué impresiones, qué interrogantes, cualquier impresión de lo que acabamos de leer. Sin miedo. Nadie nada. ¿Ven? A mí me llama la atención que pensaron que sus padres habían pecado y a causa de eso le estaba haciendo. Muy bien. ¿Y quién lo pensó? Los discípulos. Los discípulos. Los discípulos de Jesús que andaban con él. Cuestionan por qué está en esa situación. Bueno, referente a eso, muchas veces las personas o nosotros nos abocamos a entender de dónde provienen quizás las situaciones que aquejan y esto nos da una respuesta de que no necesariamente es una situación o es un pecado, sino en este caso era para la gloria del Señor. Y a veces nosotros nos enfocamos en eso en vez de buscar su gloria. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Del 1 al 11 hay bastante. Aquí leí que decía que ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Es como si él fuera el que por medio de él, o sea, por medio de su sanidad, iba a ser enviado a otro para dar testimonio.
Ujú. para que otros también creyeran en él. Muy buen punto, muy buen punto. Sí, creo que mi hermana levantó la mano. Sí, fue bonito con lo que él dijo, que Ajá. me llamó mucho la atención eso, que siempre que algo pasa, tenemos siempre a preguntar ¿Por qué pasó? porque eso es culpa de alguien. Ajá. Muy bien. Hermana Michelle. Leyéndolo así, pienso también en que muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué me está pasando esto? Pero no es a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios y por un propósito que está sucediendo. Amén. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Hermana Michelle hará el llamado. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Samuel, ¿ibas a decir? Yeah, él pudo simplemente haber dicho, hágase la luz a tus ojos, pero decidió tomar un proceso para que fueran abiertos sus ojos. Exacto. O sea, la peculiaridad de la forma en que Jesús hizo el milagro. Pero me impactó también lo que dijo Samuel, porque Samuel dice, mi hermano Samuel dice, pudo haber dicho, recibe la vista, sea la luz, fue la luz, ¿verdad? Porque como vemos en Juan capítulo 1, para que usted entienda, Él era la luz, ¿verdad? Y Él en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Sabemos que Juan nos está diciendo de un principio que de quien Él escribe es el que es la luz, el que sea la luz y fue la luz, como dice mi hermana, y pudo haber dicho, recibe la vista, pero obró de una forma peculiar, yo diría misteriosa, ¿verdad? Tomando fango, lodo y escupiendo a los ojos del hombre. Así que bien peculiar, y vamos a hablar de eso más adelante. Todo esto está muy bueno. ¿Alguien más? Hay 11 versos y hay bastantes cosas. Me sorprendí que nos tardáramos tanto en que alguien se impresionara por lo de la saliva. Porque yo creo que eso fue lo primero que, ¿verdad? Vamos a preguntarnos nosotros, sí. Espero que no suceda en un momento, pero que alguien, ¿verdad? En un momento de una administración los quiera escupir. O sea, ¿qué pensarían ustedes? ¿Verdad? Es algo bien peculiar que hace Jesús. No es una invitación para que usted lo haga aquí en la iglesia, por favor. Sino un pensamiento curioso en cuanto a eso, que muchas veces cuando vemos que van a hacer pruebas a uno como ser humano, ¿no? Pues sale el ADN de uno de la saliva. Entonces, nosotros, en la manera que dice la Biblia, como fuimos hechos y como el alfarero nos moldea en el barro, pues te pones a pensar y tú dices, wow, somos hechos a su imagen y semejanza, entonces con su mismo ADN. Amén. Que era la piecita que faltaba, que lo hizo a propósito, porque como bien sabemos, Él no está así porque los padres o Él pecaron. Él dijo, no, ya Él venía así y yo lo sé a propósito, para que entonces yo me glorifique en Él. Entonces esa piececita, ese pequeño ADN para que recuperara la vista era el que faltaba. Lo coge del barro, de como mismo fuimos hechos, y se lo junta en lodo. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. El ADN de Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Poderoso, poderoso, muy lindo. Y fíjate, estaban cuestionando, para seguir usando tu analogía del ADN, estaban cuestionando el ADN, el historial de él, los discípulos. O sea, ¿quién pecó? O sea, ¿cuál es el historial? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué llegó aquí? Había una cuestión de ADN y como él dice, ¿sabes? La saliva en el mundo actual se usa para identificar el ADN y eso es lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Él es el creador, el expositor y muchos que estudian este relato comparan esa parte del lodo con la creación en el Edén. Porque estamos viendo que, ¿de qué somos nosotros formados? Nosotros no fuimos un sea la luz y fue la luz. Dice que, ¿qué hizo Dios? Tomó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y formó al hombre y respiró en el hombre aliento de vida. Eso es lo que hizo Dios en nosotros. El pecado que hizo, corrompió la creación de Dios. Así que aún necesitamos ahora el ADN del Señor, ¿verdad? Para nosotros ser limpios de nuestros pecados, que es la mortandad más grande. Muy bien. ¿Alguien más? Hermano Ángel. Amén. Eso hace una parte, pero el ciego puso su fe. Amén. El ciego pudo haber pensado que charlatanería es esta y no hacer más. Sin embargo, el
Jesús le dio una instrucción y él fue obediente. Sí. Y se la voz al sitio, ¿verdad? Vamos a decirlo a él. Amén. O sea, que mostró una acción de obediencia. Amén. ¿Verdad? Como en el caso de cuando Naamán, que le dijeron, vete y lávate 7 veces, que al principio protestó, pero después Así es. obedeció y lo hizo. Y fue parte del proceso un acto de fe de ciego para Amén. que se procesara también. Amén, muy bien, muy bien. Mi hermano María. Pastor, a mí me asombró muchísimo este relato. Disculpen, yo llegué un poquito tarde, No, pero tranquila. con mi bautizo leí muy profundamente a Juan. Muy bien. Yo creo que una de las cosas que Esa es la más me asignación a los que han de ser bautizados. Yo creo que una de las cosas que más me impactó fue este momento, Ok. porque él nació ciego y había el temor de relatarse de que había ocurrido un gran milagro. Y a él no le importó y fue, pero los padres de él como que decían pregúntenle a él, aunque ellos sabían que él había nacido ciego. Comparto la idea con el Señor de que después de esto fue que yo entendí que lo único que se necesita tener fe para ver los milagros de Dios. Amén. Si él a lo mejor no hubiese tenido fe, no logra entender y darse cuenta que está pasando. Amén. Amén. Nuevamente, yo quiero que usted vea la afirmación, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y del contexto de yo soy la luz del mundo, ver la señal también, ¿ok? So, vamos por ahí. ¿Alguien más? Perdón, Sí, Jessy. que también es importante destacar que todo el mundo sabía que él era ciego de nacimiento, o sea Exacto. que el impacto del milagro, pues todo el mundo sabía quién era él. Lo que pasa es que al final terminaron dudando. Este Sí. no era el que mendigaba, este no se me parece, porque la incredulidad todavía estaba entre las personas a su alrededor. Por eso Jesús escogió a una persona ciega de nacimiento, para que no existiera ni un poquito de duda. Sí, Y exacto. como quiera, ellos estaban, este era el hijo de él, le querían hacer la prueba de ADN, lo que pasa es que no tenían el palito. Exacto. Pero quiero retarte a que conecten lo que estoy diciendo. La afirmación de yo soy la luz del mundo y el ciego de nacimiento. ¿Qué nos puede enseñar eso? ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Porque Juan, nuevamente, está tratando de hacernos entender algo. Y en él tenemos ¿Cómo fue? que en él encontramos la visión. En él encontramos la visión. Muy bien, hermano Felipe. Cuando la hermana leyó el Salmo 146, que dice que Jehová le abre los ojos a los ciegos, entonces el Señor diciendo que el Padre conmigo está, él no me ha abandonado, Él está conmigo, yo soy con Él porque yo vengo de Él, diciendo que el Padre y Él uno son. Entonces en el capítulo 8, ¿verdad? Que viene el 8, ¿en cuál estamos? En el 9. En el 9, pues en el 8 viene y dice, el que ustedes dicen que es el Dios de ustedes, ese es mi Padre. Ahí lo Exacto. aclara, más claro no lo puede decir. Entonces viene y ¡guau! Y le abre los ojos al ciego. Exacto. Y era un ciego de nacimiento. Esto no se trata tanto del Dios de milagros, ¿ok? Nos podemos centrar en el milagro, en el ciego que recibió la lista. Aquí hay una enseñanza mayor, y es que el día que usted nació al mundo, usted nació ciego. ¿Usted está viendo eso? Porque hay otros milagros donde sí vamos a ver gente que recobró la vista. Pero estos detalles aquí son súper importantes. Porque nuevamente, porque él está diciendo que él es la luz del mundo. Y en el verso 4, en respuesta a los discípulos que dicen, ¿quién pecó? ¿Él o el papá? A un ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o el papá? O sea, la pregunta ¿verdad? No tiene ni sentido, porque si nació ciego, ¿qué pecado cometió para quedar ciego en el vientre de la madre? No se puede, para que ustedes vean. Pero Jesús le dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, nosotros somos los ciegos. El ciego en esta historia somos cada uno de nosotros, para llevarlo al punto de aplicación, ¿verdad? Antes de seguir estudiándolo y profundizándolo. Nosotros somos los ciegos de nacimiento. O sea, todo el que nace de mujer, ¿verdad?
nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, porque ¿qué ha hecho el pecado en nuestras vidas? Nos ha cegado. El hombre nace ciego. Nuestros hijos, aquí el bebé que está aquí, Dios mío, en los brazos de papi, bien inocente que se ve, ahora mismo está ciego en el espíritu. Nos toca a nosotros guiarlos a conocer la luz desde temprana edad y que tengan un encuentro con la luz como lo hemos tenido cada uno de nosotros. Amén. Para que usted vea qué es verdaderamente lo que está pasando aquí. Pero ya que hemos tenido todos esos comentarios, pues a mí la primer nota impresión que escribí fue que la pregunta no suena más a fariseos y a escribas en el tiempo de Jesús que a discípulos. Yo, pensando en esa pregunta, yo hubiese pensado más ¿verdad?, en los líderes de la ley que se pasaban juzgando, ¿verdad?, y apuntando el dedo a los demás. Estos eran los discípulos de Jesús haciendo la pregunta. No los fariseos, como los vemos en muchas ocasiones, que traen a la mujer adúltera y traen al otro para que sean apedreados y para que sean acusados. ¿Por qué? Por sus pecados, que por causa de los pecados han caído en esa situación. Porque así muchos interpretaban la ley y castigaban, ¿verdad?, o marginaban al pueblo. Nosotros tenemos que vestirnos de compasión. Tenemos que vestirnos de la misericordia que hemos recibido del Señor. Porque la realidad es que nosotros todos hemos hecho la pregunta de los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Usted ha pasado por un puente donde hay un deambulante o ha visto a alguien, y en vez de enfocarnos en cómo podemos ayudar, decimos: ¿cómo habrá caído ahí? ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado? ¿Quién pecó? ¿Él o el papá? Muchas veces estamos tratando de entender qué es lo que pasa cuando creo que el Señor nos llama a algo mayor. El Señor nos llama, ¿verdad? Este hombre era ciego desde su nacimiento, y esto implicaba toda una vida de sufrimiento y de dependencia que él estaba viviendo. Y la pregunta era, ¿verdad?, que el sufrimiento físico era resultado de un pecado o de una situación generacional. Ellos buscaban causa moral, estaban buscando una razón espiritual por la cual él estaba así. Y muchas veces perdemos tiempo cuestionando cuando pudiésemos extender nuestras manos y orar y bendecir en medio de esas situaciones. ¿Por qué? Porque usted y yo cargamos la luz en un mundo que está oscuro. Antes de yo cuestionar cómo es que alguien está pasando por esta situación, cómo es que pasaron por eso, recuérdense que yo cargo la luz de Cristo. Y al cargar la luz de Cristo, lo que me toca a mí primero que nada es alumbrar a esa persona que pudiese estar en ceguera espiritual, que pudiese estar en crisis, que pudiese estar en necesidad. A lo primero que Dios nos llama es a ¿qué? A alumbrar y a brillar por causa del Señor. Esto es bien importante. Jesús demuestra también una urgencia. Demuestra una urgencia, y me gusta nuevamente, porque usted tiene que entender que el llamado a la iglesia es a accionar y no a juzgar y no a cuestionar. ¿Quién pecó? ¿Este o sus hermanos? Y Jesús, no es que pecó nadie, es que esto ha sido para que, ¿verdad?, para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y el verso 4 habla de esa urgencia que tiene Jesús. Jesús tiene prisa. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No tengo tiempo para discutir contigo quién pecó o quién no pecó. El tiempo que tengo es para alumbrar al mundo. Usted tiene que entender que estamos en esta vida un corto tiempo, y nosotros que sabemos que está aún más cerca de ayer su venida, la iglesia tiene que trabajar con mayor urgencia en estos tiempos. Alumbrar al mundo, alumbrar al necesitado, porque sabemos que nos queda ¿qué?
Nos queda poco tiempo. Él viene y viene pronto. Por lo tanto, hay que añadirle urgencia a nuestra búsqueda del Señor. Yo quiero que se lleve esa palabra en el día de hoy. Escríbala en sus notas, en su celular, en la Biblia, en ese verso. Mi oración debe de ser urgente. ¿Por qué? Porque a veces lo último que hacemos es buscar al Señor. Lo último que hacemos es acudir a su presencia. No, estamos viviendo en tiempos de urgencia, mi hermana. Esa pregunta todavía resuena en mi cabeza, porque es que a veces uno se pregunta, ¿verdad? Porque hay tanta gente enferma en el mundo y sabemos que es que el ADN se ha ido, ¿verdad?, deteriorando a causa del pecado. Pero a la vez me intriga de que la respuesta de Jesús, o sea, hay mucha gente enferma en el mundo. Y no es preguntarnos, ¿verdad?, por qué, sino es tomar acción, como acaba de decir el pastor. Sí. O sea, hay tanta necesidad, entonces estamos llamados a nosotros. Mira, Dios lo que quiere es glorificarse en esa gente. Sí. Pero la iglesia hoy día no está, ¿verdad?, haciendo el trabajo como se supone, como, ¿verdad? Antes se veían esos milagros, sanidades. Entonces la iglesia ha decaído un poco en esa área, pero es tiempo, como dice el pastor, de retomar nuestra posición, ¿verdad? Y echar mano de eso y hacer algo. Sí. Porque Dios lo que quiere es hacer milagros. Sí, y esa frase, el día se acaba y llegará la noche. Jesús está hablando de un tiempo donde ya no estaría caminando con ellos. Solo está diciendo, es tiempo de ser luz. Con urgencia debemos de servir al Señor. Con urgencia debemos de decir, heme aquí. A veces dudamos, ¿verdad? Cuando se nos solicita, cuando se nos asigna una tarea. Déjame pensarlo, que tengo otras cosas. Mis hermanos, mientras el día dura, debemos de trabajar para el Señor. Porque viene y viene pronto. Debe de haber urgencia en nosotros, en nuestra manera de correr a Él. Urgencia en congregarnos, urgencia en orar, urgencia en estudiar la palabra, en leerla a diario, en mantener nuestras lámparas encendidas porque somos la luz, y urgencia en hacer todo lo posible con mis fuerzas, con mi cuerpo, con mis estrategias, con mis dones, con mis talentos, de servir a Dios, cueste lo que nos cueste. Amén. Estamos viendo sus discípulos teniendo intenciones distintas que las de Jesús. La iglesia no puede tener intenciones distintas. No podemos cuestionar por qué se viste como se viste, por qué llegó como llegó. No, llegó, alúmbrale a Cristo. Porque ese es el que cambia. El domingo, ¿verdad?, me quedé sin tiempo. Pero la realidad es que el hijo pródigo volvió. Y cuando volvió en sí y se arrepintió, lo vistió, ¿verdad?, le dio el anillo. Dios fue el que lo transformó completamente, exteriormente también. Primero lo hizo en el interior, pero exteriormente también lo va a cambiar. Y a veces miramos mucho de afuera, que es lo que están haciendo los discípulos en este momento. Estaban mirando tanto el estuche para interpretar el estuche, que se estaban perdiendo la condición del alma de aquel ciego, y eso también revelaba la condición de ellos como discípulos. Porque nuevamente, esto no se trata de la sanidad de un ciego. Esto se trata de Jesús demostrarle a todos allí que todos nacimos ciegos y necesitamos la luz de Cristo. Amén. Entonces, pudimos ver ahí que hay una urgencia en Jesús. Los discípulos cuestionando por qué este hombre está en esa situación, aunque ya sabían que había nacido ciego. Entonces vemos en el verso 6 la acción que hace Jesús para el milagro. El verso 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otra cosa, cuando estudiamos un capítulo, es que los versos bíblicos
Antes de buscar otra forma de interpretar por qué está ahí, tenemos que buscar dentro de ese mismo capítulo. So, ustedes pueden ver que, me voy a adelantar a la parte misteriosa del milagro. Dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y Juan nos traduce lo que es, que traducido es ¿qué? Enviado. Vuelva al verso 4 conmigo. Lea ahí el verso 4 usted. ¿Qué dijo Jesús? Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¡Boom! ¿Te está viendo? Conéctelo todo junto. Me es necesario hacer la obra del que me envió. La señal es que Él es el enviado, Él es el Mesías. Pero también mi hermana Yanira dijo algo muy lindo con sus impresiones al principio. Y es que vamos a ver más adelante que ahora ¿quién es el enviado? El que recibió la sanidad, porque lo vemos que testificando lo que Jesús hizo en él. O sea, estamos viendo que un encuentro con el enviado me envía a mí a ser representante de él. ¿Cuántos hemos recibido favor, misericordia y milagros de parte de Dios? Pues a todos nosotros, los que la ceguera espiritual con la cual nacimos se nos ha sido abierta, a todos Dios nos manda ¿a dónde? Así lo es. Nos envía a cada uno de nosotros a contarle al mundo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso es lo que vemos aquí. Jesús nos está dando el ejemplo de lo que sucede cuando la luz alumbra la oscuridad. Cuando la luz alumbra, podemos caminar, podemos movernos. El cojo de nacimiento estaba lo más seguro, el ciego de nacimiento tal vez estaba como el cojo de la hermosa, en el mismo lugar porque no podía moverse. Hay otros milagros de este tipo de sanidad donde vemos que el ciego, ¿verdad? Y si lo predico un domingo, me perdona la iglesia del miércoles, porque me encanta el pasaje. Él grita, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba, porque sabía que Jesús estaba pasando por allí. Y dice que cuando ya Jesús estaba al frente de él y él pudo percibir ciego, porque lo podía oír, que Jesús estaba ahí, dice que soltó la túnica. Ese detalle es bien importante, porque el ciego andaba como una túnica para que todo el mundo pudiera saber que era una persona incapacitada y ciega, para proveerle el acomodo para que pueda caminar. O sea, él no esperó al milagro, sino que dijo, ya yo no vuelvo a usar este manto que me identifica como un incapacitado. Yo voy a recibir la sanidad. O sea, estamos viendo que normalmente estas incapacidades que causan estancamiento. Pero cuando son nuestros ojos abiertos, hemos estado estancados toda una vida, sin propósito, sin rumbo y sin dirección. Pero ahora que hemos visto la luz de Cristo, ¿qué hacemos? Somos enviados al propósito de Dios donde quiera que Él nos envíe. Amén. Pero es interesante el modo, como dijo mi hermano Samuel, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Por qué ustedes creen que Jesús hizo esto? Pregunto. Y no es la primera vez. No tenemos tiempo hoy porque el tiempo avanza, pero lean su casa Marcos 7 del 31 al 37 y Marcos 8, 22 al 26. Son dos milagros adicionales donde Jesús usa la saliva. 3 veces usó saliva. ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Cómo? Era en contra de la ley en ese momento. ¿Era en contra de la ley? Muy bien. Yo creo que bueno, en este caso era para las personas que estaban viendo, no para el ciego, porque no estaba... Lo más seguro, sí. Acuérdense que Jesús en la cruz fue escupido. Eso era una situación de vergüenza. Pero esto es lo que yo escribí en mis notas, bajo esa frase. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Dios obra de forma misteriosa y pide de nosotros obediencia. ¿A cuántos aquí Dios ha obrado de forma misteriosa que usted mismo no puede ni explicar ni entender lo que Dios hizo? Levante sus manos. Ok, este ejemplo de escupir en tierra, ¿verdad? De tomar este lodo, nos enseña a nosotros que Él obrará por senderos misteriosos que no podemos entender. Pero está obrando. Amén. Está obrando. Aquí estamos viendo varias cosas porque obra de forma misteriosa y le da instrucciones al ciego, como decía mi hermano Ángel.
y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, él todavía no había sido sano. Él obra de forma misteriosa, con lodo y con saliva, se lo pasa en los ojos y ahora le dice al ciego, llega hasta el estanque. Todavía no podía ver. Y él en obediencia, en su ceguera, se mueve. Esa es la fe. Esa es la acción de fe que debemos de tomar cada uno de nosotros. Al llegar al estanque se lavó y regresó ¿cómo? Regresó viendo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo quiero darte 3 cosas importantes. Primero, obediencia a Dios. Cuando Dios obre de forma misteriosa, obedezca a Dios. Número 2, santificación. Permita que Él lo santifique y conságrese cada día más para sus propósitos. Amén. Enviado al Siloé. Y número 3, transformación. Obediencia, santificación. Obediencia y santificación me llevará a la transformación. Miren esto. Obró de forma misteriosa, de forma que no podemos entender. ¿Y por qué obra por senderos misteriosos en nuestras vidas? Para probar si habrá fe en nosotros. Porque primero obra misteriosamente. Y ahora le dice, ahora ve al estanque. Él pudo haber dicho, pero ¿qué tú has puesto en mis ojos? Esto se siente raro. ¿Cómo voy a llegar? Es que sigo ciego. Pudo haber sido como el cojo de Betesda que dijo, es que nadie me mete en el agua. Nada de eso. Sino que obedeció y tomó acción. Y Dios nos está llamando a que cuando Él provea de forma misteriosa, cuando Él conteste una petición repentinamente que usted no pueda explicarse, porque este hombre no podía explicarse. Cuando lo vemos testificando, él mismo no podía testificar qué fue lo que pasó, pero hubo una obediencia y se lavó. Y ese lavó me habla a mí de lo que debemos de hacer, porque para yo ser limpio de mi pecado y alcanzar, ¿verdad?, que yo pueda ver claramente a través de la luz de Cristo, yo tengo que ser limpiado de mis pecados a través de la sangre de Jesucristo. Y regresó como viendo. Ahora podía ver. Y podemos ver entonces cómo los demás vecinos y los que estaban allí, al ver al ciego, como que lo reconocían. Se parecía, pero como que no es. ¿Por qué? Porque ahora lo más seguro sus facciones eran diferentes, caminaba más claramente, todo lo podía ver y ya no lo veían desde el mismo punto de vista. Esto es lo que hace la libertad en Cristo. Nos ayuda a ver a una persona que veíamos enojada, que veíamos herida, que veíamos en rebelión, que lo veíamos enfermo en sus situaciones. Cuando Cristo nos cambia y nos transforma, cuando Él obra en nuestra vida, porque la salvación es un misterio de parte del Señor, lo obra el Espíritu Santo, la gracia de Dios que se nos da a cada uno de nosotros, es un misterio bien grande, pero nosotros permitimos que Él nos lave, que Él nos limpie, nos vamos a ver distinto que en nuestro mundo, ¿verdad? Y sus vecinos y sus familiares van a decir, ¿es esta la misma persona? ¿Es este el mismo ciego? ¿Es esta la misma persona que estaba en esa situación? Porque eran testigos de la transformación. Eran testigos de la transformación. Entonces, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Yo quiero enseñarle a la iglesia, basado en el testimonio del ciego, cómo es que nosotros adecuadamente testificamos. Porque hay gente que coge el micrófono y nos cuenta todo lo que han vivido, pero no nos llevan a la resolución, a lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo el ciego primero? Y lo vamos a ver más adelante en los próximos versos, en el 30, ¿verdad? En el verso 30 al 33. Vamos a ir, luego le doy los componentes de un testimonio. Del 30 al 33, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Y podemos ver ahí en uno de los versos, perdón, se me perdió ahí un poquito, donde él mismo lo dice: yo lo que sé es que yo era ciego y que ahora ¿qué? Puedo ver. ¿Cuál es el verso? ¿Quién? Se me perdió aquí adentro. Ahí lo tenía aquí marcado, perdonen, hermanos. I'm scanning. El 25. Gracias mi hermana Maite. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Miren, a veces creemos que testificar, evangelizar, compartir mi fe con alguien es algo que yo necesito mucho conocimiento, conocer versos bíblicos de memoria. ¿Qué sabía este hombre? Él mismo lo dijo. ¿Qué sabía? Una cosa sé. Usted lo que necesita saber es una cosa. Esa una cosa es poderosa en las manos del Señor. Porque ¿quién hizo esa una cosa? El Señor lo hizo. Él dijo: yo solo sé una cosa. Y a veces, ¿verdad?, nos preocupamos por el debate, ¿verdad?, teológico, bíblico. Y él está en medio de un debate teológico, porque ahora vinieron los fariseos y dijeron: ¿y quién fue? ¿Y en el nombre de quién? Y que lo hizo en el sábado. Y estaban cuestionando y ellos teniendo un debate. Y el ciego de nacimiento, ¿verdad?, está debatiendo con los grandes de la ley. Y él le dice: look, una sola cosa yo sé, que yo era ciego y que ahora yo puedo ver. Ese es el testimonio que Dios quiere de cada uno de nosotros. Yo lo que sé es que yo antes era algo y ya no lo soy. ¿Cuántos levantan las manos y le dan gloria al Señor por eso? Así que hay tres componentes de un buen testimonio. Yo era, Él hizo y ahora soy. ¿Oyó? Yo quiero que usted vaya a casa. Yo era, 3 puntos, y escríbalo esta noche antes de acostarse. Él es y Él hizo, 3 puntos. ¿Y qué hizo Dios en su vida? Aleluya. Y luego, ahora soy, 3 puntos. Y dele gracias al Señor y acuéstese a dormir tranquilo en el día de hoy. Y mañana, gloria a Dios por eso. La gloria del Señor. Y mañana, busque a alguien, alumbre a Cristo y dígale: yo era, Él es, Él hizo esto y ahora soy nueva criatura en Él. Porque ese es el testimonio que el Señor quiere de nosotros. Eso es lo que sucede cuando nuestros ojos son abiertos. Recibimos un nuevo testimonio, una historia para contar. Pero para Él llegar a ese punto de dar esa frase tan sencilla: una cosa yo sé. Y ese es, nuevamente, como dijo mi hermana Maite, es el verso 25. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ustedes quieren debatir si legítimamente fui ciego, si esto fue un show, si esto fue un truco de magia, si esto fue un falso profeta. Ustedes quieren debatir todo eso. Yo lo que sé es lo que ha sucedido en mi vida. Que a pesar de todo lo que hemos vivido, yo era, Él es, esto es lo que Él hizo, y ahora ya no soy ciego más. A Él sea la gloria por lo que hace en nuestras vidas. El testimonio es la prueba del poder renovador y restaurador de Jesús. Este hombre le está testificando a los fariseos que Jesús es ¿qué? Lo que Él dijo en el capítulo anterior, que Él es la luz. Y el ciego somos nosotros. Los que nacimos ciegos somos nosotros. Amén. Sí, quería comentar cuando dijo que él es la luz. Es como un sinónimo también cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice yo soy la luz, y en este caso yo soy el camino, porque una vez la luz te muestra. Cuando estamos en oscuridad es difícil tomar decisiones. Los pasos de nosotros son inseguros.
Pero cuando llega Jesucristo a nuestra vida, que ese es el encuentro personal, Amén. cuando Él dice, yo lo único que sé es que ahora veo, porque tuve un encuentro con Jesucristo, lo que está diciendo, Amén. yo no sé cuánto te pueda, qué es lo que te quiera decir de cómo nací o por qué nací así. Yo lo que te puedo decir es que tan pronto tuve un encuentro con Jesucristo, ahora veo. Entonces, Amén. Ese sinónimo de esa palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, también hace sinónimo cuando dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Hace el mismo enfoque de que cuando puedes ver, entonces tú dices, ok, ahora sé a dónde voy, ahora puedo afirmar con seguridad. Amén. Pastor, hay algo escondido ahí también, que él les dice a los fariseos, le dice, ya se los dije, ¿para qué los quieren escuchar de nuevo? ¿Acaso se quieren hacer ustedes discípulos también? Él también implica que él Sí. quiere seguirle. Exacto, exactamente. Hay un compromiso de él, de seguir al Señor en eso mismo, porque podemos ver una insistencia porque había persecución al ministerio de Jesús. Usted tiene que entender eso. A lo largo del ministerio de Jesús hay una persecución. Lo interrogan, si no me equivoco, son 2 veces y aún a los padres de él. Y están buscando para tratar de entender. Mis hermanos, si a ustedes le preguntan qué es el Evangelio, sencillamente, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Cuando estaba hablando, lo que me venía a la mente es que cuando ellos querían saber tanto, eso es como cuando alguien se quiere poner a evangelizar muy teológico. Exacto. Y en el griego y en el arameo y el hebreo, that's fine. Sí. Pero me venía a la mente, no impresionamos a nadie con teología, sino impresionamos con el poder del verbo de Dios. Amén. Y Juan justamente empieza diciendo, yo soy el verbo. Amén. Nos impresionamos con la acción y no con la teología. Exactamente. Entonces, vamos a llegar ahí. Pero lo que entiendo y lo que he vivido es suficiente. Es suficiente para el resto de mi vida. Porque el Evangelio es poder. El Evangelio es transformador. Lo que Dios ha hecho en su vida es una historia poderosa que le alumbra a otra persona, que así como lo hizo con usted, el Señor lo puede hacer también en sus vidas. Si usted le puede añadir los toques teológicos, los versos bíblicos, excelente, qué bueno, pero siempre sigue siendo la historia del poder de Dios. Yo quiero decir algo, I'm sorry. No, dale, está bueno. Está bueno, no, dale. Pero es que encontré algo bien curioso aquí. Cuando mirando atrás dicen, y unos decían, él es, y otros, a él se parece. Lo curioso es que él lo que contesta es, yo soy. Como si el enviado envió. Exacto. Para que él testificara. El enfoque no es no soy yo, es yo soy, el gran yo soy. Exacto, él fue el que lo hizo. Ese detalle ahí lo vi. Amén. Lo curioso que es. Amén, muy bien. Estamos viendo el poder en acción de Dios. No nos perdamos la oportunidad. En lo simple Dios se puede glorificar. En mi entendimiento, a mi nivel de conocimiento de la Escritura y del Evangelio, Dios se puede glorificar lo suficiente para cambiar vida. Y por último vemos quién verdaderamente estaba ciego. Los fariseos seguían ciegos. Y terminaron ciegos. Hay mucha gente que se pierde el mover de Dios, se pierde la historia de la fe. Siendo alumbrados por la luz, pierden la oportunidad de ser parte de la luz y de ser transformados. Así que, hermanos, que ninguno de nosotros se pierda siendo alumbrados por la luz. Porque ¿de qué valió que se alumbrara la luz y que nos quedemos ciegos? Amén. Porque ya que hemos visto la luz, el Señor nos ha mostrado que ahora me está enviando a mí. Y yo una sola cosa sé, que antes yo era ciego y ahora yo puedo ver. Y eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. No tan solo con este ciego de nacimiento. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar a Dios.